Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Sesión bastante tranquilita en la que hemos vivido hoy después del gran susto que nos llevamos ayer con esas caídas tan fuertes en Estados Unidos. Sí que es verdad que al cierre de ayer en USA ya veíamos cómo se intentaba dar la vuelta o quizás recuperaba un poquito de lo perdido y eso anticipaba que hoy en Europa viésemos un rebote en la primera parte de la sesión y así ha acabado siendo. Pero hemos visto cómo la sesión ha ido de más a menos, porque al final de la sesión, por ejemplo, hemos visto cómo el IBEX 35 ha perdido todo lo que ganábamos a principios de la sesión. De momento en Estados Unidos parece que estamos viendo la misma tónica, parece que ha abierto intentando rebotar, pero no consigue cubrir el gap que dejó ayer en la apertura, lo que ha provocado que de nuevo empieza a perder parte de lo que venía ganando en las primeras horas de la sesión. Así que debemos estar todos muy atentos, porque si hoy el cierre en Estados Unidos acaba siendo en mínimos, eso indicaría que quizás podría continuar la corrección, y si vemos una segunda parte de la semana bastante negativa, indicaría también que puede que la corrección se alargue un poquito más en Estados Unidos, veamos por fin esa corrección tan necesaria para quizás limpiar un poquito la sobrecompra que estamos viendo en algunos índices americanos, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el IBEX 35 ya decíamos que estamos muy cerquita de esa zona clave de soporte de la media móvil de 70 sesiones, alrededor de los 9.900 puntos. Por lo tanto, mucho cuidado porque en el IBEX 35 no tenemos tanto recorrido a la baja para pensar que es una simple corrección como sí que lo tendríamos en Estados Unidos. Así que todos muy atentos a esta segunda parte que nos espera de la semana. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG, a ver en qué punto se encuentra, porque vemos cómo no consigue levantar cabeza. Veremos también la cotización del BVA, que va como un auténtico cohete en el gráfico. Vamos a ver si quizás ha conseguido despejar alguno de esos fantasmas que veíamos en el gráfico más en el largo plazo. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Grifols. Parece que después de toda la volatilidad que habíamos subido en las anteriores semanas se intenta estabilizar. Vamos a repasar dónde están esas zonas clave de soporte y de resistencia para vigilar quizás si rompe alguna de estas zonas, quizás podríamos volver a esperar un movimiento importante en su cotización. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar por la cotización de IAG. Fijaros cómo decíamos que al perforar la zona de los 1,73 quizás ya perderíamos la esperanza de volver a ver un repunte por encima de la zona de los 1,815 y alcanzar ese objetivo en la zona de los 2 euros. También lo decíamos, la media de 200 sesiones, pero bueno, podría corregir hasta esa zona para quizás cerrar el gap que había dejado aquí en el horario. Pero vimos que perforó esa zona, de hecho vimos cómo la consolidó como resistencia unas sesiones y ha vuelto a corregir. Fijaros, esta semana vemos como la media de 6 sesiones podría estar marcando esa tendencia bajista, ese techo. Por lo tanto, de momento ahora lo que debemos hacer es situar el siguiente objetivo en los mínimos que veíamos en enero, que es donde podría estar la zona más clara de soporte ahora mismo, porque ahí rebotó cuando vimos ese impulso. Pero simplemente tenemos el soporte de enero, porque si tenemos que buscar una zona más estratégica de soporte en el gráfico, ya no seríamos en la zona de 1,60. Y aquí ya serían palabras mayores, porque si vemos el gráfico semanal, fijaros cómo perforar esa zona, los 1,60, nos indicaría que el posible hombro, cabeza, hombro que venimos formando durante los últimos meses, desde comienzos del año 2023, se confirmaría y se proyectaría hasta los mínimos que teníamos en octubre, septiembre de 2022. Por lo tanto, ¿esto es algo que vaya a pasar? No lo sabemos, pero debemos valorarlo si al final acaba perforando la zona de 1,60, que es una zona desde la cual puede rebotar perfectamente y continuar con el movimiento lateral que venimos viendo desde principios del 2023. Sí, perfectamente, lo puede seguir haciendo, pero hay que tener en cuenta que si perfora la zona de 1,60 en el gráfico hay que tener bastante cuidado, porque tendríamos la formación de hombro, cabeza, hombro. Fijaros que en el gráfico diario también se ve muy bien el hombro, la cabeza y el hombro, y lo podríamos proyectar, como decíamos, hasta los mínimos que teníamos en octubre de 2022. De momento, pues bueno, sí que es verdad que las caídas estamos viendo como hay algunas con bastante volumen, tampoco un volumen exagerado, pero más que el volumen anterior que venimos viendo en la media. Por lo tanto, pues bueno, antes de continuar con la siguiente de las acciones, ayer me hicisteis un comentario que me dijisteis que cuánto dejaba yo de margen en los stop loss. Y bueno, yo no soy muy amigo de establecer un 5% de margen o un 3%. Creo que lo mejor a la hora de establecer esos stop loss es tener en cuenta hasta dónde podría caer
la cotización sin romper la estrategia quizás que podríamos tener en el gráfico. Por ejemplo, vamos a pensar en la cotización de IAG. Podemos esperar que llegue hasta la zona de los 1,60, 1,58. Fijaros dónde estarían los mínimos que veíamos en octubre. Y si yo ahí quisiese entrar, lo que haría quizás es poner el stop loss en la zona de 1,50. En este caso, fijaros cómo el margen sería de un 5% aproximadamente. Si desde ahí rebota, pues fijaros que el movimiento lateral puede ser muy amplio. Fijaros que podría llegar fácilmente hasta la zona de 1,90, como vimos anteriormente, incluso irse hasta los 2 euros de nuevo. Y si acaba perforándolo, nos iríamos hasta los 1,50. ¿Por qué lo pondría ahí? Pues porque ahí es donde tendríamos los mínimos que veíamos en marzo de 2023. Y ahí ya sí que me gustaría pensar que se podría dar la vuelta a la cotización. Se acaba perforando en la zona de los 1,50. Va a haber movimientos en los que los stop loss le vamos a tener que colocar en zonas muy justitas. Si este mínimo de aquí lo hubiéramos encontrado en la zona de 1,55, 1,56, le subiría ahí el stop loss. En este caso, pues bueno, quizás nos da ese rango entre la zona de los 1,60 y los 1,50, desde la cual quizás podría rebotar. Es decir, aunque pierda la zona de 1,60, si el día siguiente vuelve a repuntar, pues bueno, por imaginaos que cierra los 1,58 y el día siguiente vuelve a abrir por encima de la zona de 1,60, pues bueno, quizás se ha pasado un poquito de frenada en la corrección. Es muy difícil saber el punto exacto donde va a rebotar. Por lo tanto, pues bueno, quizás nos daría ese margen entre la zona 1,50 y 1,60, desde la cual quizás podría rebotar. Así que, en vez de contestar a ese comentario directamente en YouTube, prefiero hacerlo en el vídeo porque creo que es un poquito más explicativo. Si en el resto de acciones o el resto de días quizás volvemos a ver una situación parecida, pues también lo comentaré para quizás los demás también pues os pueda resultar interesante el tema de los stop loss. Volvemos a IAG, como decíamos, clave, zona de 1,60, vigilar también los mínimos que llevamos en marzo y mucho cuidado porque si en esa zona no se frena y no vemos un rebote, se cumpliría ese hombro, cabeza, hombro, lo tendríamos ya fijado en el gráfico y la proyección nos llevaría a los mínimos que teníamos en septiembre de 2022. Vamos a continuar con Grifols. Lo veníamos analizando, llevamos un par de semanas sin analizarla porque bueno, se sigue moviendo en ese rango de movimiento que veníamos marcando entre el máximo que veíamos en la sesión del día de enero, entre los 11,85 y los mínimos alrededor de la zona de los 8 euros, un poquito por encima. Que decíamos que se puede seguir moviendo en esa zona, que por el camino podríamos tener diferentes resistencias. La primera la poníamos a los 9,65, fijaros que le costó superarla y el momento que la superó, ¿dónde se fue? A la siguiente resistencia, en los 10,50. Y ahí fijaros cómo está haciendo techo durante varias sesiones. Si consigue mantenerse claramente por encima de esa zona, ¿qué nos iríamos a buscar? La media de 70 y de 200 sesiones. Pero eso tampoco implicaría que volvamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Para pensar en una recuperación de todo lo que hemos perdido, debería superar la media de 70 y de 200 sesiones y empezar a cubrir el gap que hemos dejado abierto en esa caída tan fuerte de la sesión del 9 de enero. Mientras tanto, podemos seguir viendo movimientos laterales en toda esta zona, entre la zona de los 11,90 y los 8 euros. Hay que vigilar esas zonas que tenemos marcadas, los 10,50, 9,65, porque podrían actuar como soporte y resistencia por el camino. Es decir, imaginaros que ahora nos vamos hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones, los 11,85, que es donde estaría el techo que tenemos ahora mismo en el movimiento actual. Volvemos a corregir hasta la zona de 10,50 y actúa como soporte, eso sería muy buena señal. Y si aquí vemos un repunte y consigue superar la zona de los 11,85, ojito, porque ahí sí podemos poner el objetivo en cubrir el gap. ¿Dónde está el riesgo? Pues que nos vayamos hasta la media de 200 sesiones, empezamos a corregir y empieza a perforar lo que antes eran resistencias, ahora son soportes. Se empieza a perforar y volvamos a ver un movimiento lateral. Pues una estrategia buena para operarla, porque está, creo que muy bien marcado el movimiento. Porque fijaros aquí el volumen que ha entrado. ¿Qué nos marca que haya entrado tanto volumen ahí? Que por arriba está muy bien posicionada la oferta y por abajo está muy bien posicionada la demanda. Por abajo lo hemos comprobado, fijaros, vimos aquí que rebotó, en la sesión del 12 de enero rebotó y en la sesión del 19 de enero volvió a rebotar. Por la parte alta no lo hemos comprobado, pero viendo el volumen que veíamos en estas dos sesiones, es muy seguro que aquí también esté muy bien posicionada la demanda, la oferta, perdón, en la zona de los 11,90 y podamos ver una corrección. ¿Cuál es la clave? En ver hasta dónde llega esa corrección. Queremos que empiece a perforar zonas de soporte, nos iremos a la parte baja de nuevo. Y poquito más podemos resaltar dentro de la cotización de Grifols, mientras no rompa el movimiento lateral, viene muy bien marcado, lo que me parecía interesante analizarlo para
ver que nos podemos encontrar si chocamos contra la parte alta del movimiento lateral y cuando tendríamos una señal positiva de que sí que podemos cubrir todo lo ganado. Hay que tener en cuenta que muchas veces cuando vemos este tipo de movimientos, sale la noticia, esto estalla por todos los aires, hay muchísima volatilidad, todo se templa y cuando parece que está todo tranquilo y están todos posicionados y ve muy clara la estrategia, se vuelve a producir otra noticia y dispara de nuevo la volatilidad. Así que en estos casos hay que tener mucho cuidado. Y cuidado aquí los stop loss que comentábamos antes, porque fijaros aquí, por mucho que habíamos marcado un stop loss cerquita donde cerraba por aquí, imaginaos en la zona de los 13 euros, fijaros donde abrimos, en la zona de los 8 euros. Por lo tanto, aquí nos hubiera saltado el stop loss en la zona de los 8 euros. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones porque están en el objetivo. Y si vuelve a dispararse la volatilidad y se produce encima alguna noticia entre una sesión y otra, puede abrir con muchísima diferencia, un gap muy fuerte y que nos deje totalmente colgados en el mercado o nuestra cartera. Y vamos con la última de las acciones, que es BBVA. Fijaros cómo la subida ha sido espectacular. Veíamos como otras acciones como el Santander, otros bancos pequeños, no tenían tanta fuerza, hemos visto correcciones importantes, no se han marcado nuevos máximos crecientes, pero el BBVA, la verdad, que lo está haciendo espectacular, lo viene haciendo espectacular ya desde el 2022, ha sido una barbaridad. Vemos muy bien la fortaleza de una acción cuando vemos correcciones y se frena en la media de 70. Cuando se frena en la media de 70 es que tiene muchísima fuerza la subida. Cuando se frena la media de 200 sesiones, pues sí, tiene fuerza y se mantiene la tendencia alcista. Pero ¿qué nos indica que se frena la media de 70? Que tiene mucha fuerza. Y eso hace que quizás en movimientos laterales para otras acciones de su sector, estas acciones lo hagan mucho mejor. Y fijaros, el BBVA ha vivido una subida espectacular en el gráfico. De momento, pues fijaros, si aquí está en 74.15, aquí estamos en 74.12, tendríamos una divergencia muy pero que muy tímida. Esa divergencia en el gráfico diario. Hoy hemos visto una corrección, la vela que ha dejado es fea, es una vela que nos indicase que podríamos corregir de forma más importante, quizás la primera zona de soporte la tendríamos por aquí, en la zona de los 9 euros, zona psicológica, y quizás si pierde esa zona, si verdad que esa divergencia nos marcaría que podría corregir con más fuerza. ¿Hasta dónde? Pues bueno, hasta la siguiente zona que teníamos de techo en el gráfico, los 8,70, muy cerquita de esa zona. A partir de ahí, si la perfora ya, pues que nos vamos a buscar de nuevo la media móvil de 70 sesiones. Y mientras no la perfore, la experiencia que nos dice que puede continuar manteniéndose al alza. Y ojo, porque si la perfora, como ya vimos en marzo de 2023, tenía la media móvil de 200 sesiones que también podría actuar como soporte, aunque lo ha hecho en muy poquitas ocasiones. En una, fijaros, desde 2022, cuando comenzó esa clara tendencia alcista. Por lo tanto, nos quedan varias balas en la recámara del BVA para pensar que la tendencia alcista se puede mantener. ¿Qué decíamos al principio del vídeo? Que si los fantasmas que veníamos viendo anteriormente en su cotización siguen o ya han desaparecido. Pues bueno, aún con la subida que hemos visto tan fuerte en las dos últimas semanas, tres, fijaros cómo tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, cuidadito. ¿Qué pasa? Que ha sido tan fuerte la subida que para darle una mayor importancia a esa divergencia deberíamos perder la zona de los 8 euros. Que aunque aquí parece que está cerca, fijaros en el gráfico diario, la zona de los 8 euros, estaría por debajo de la media móvil de 70 sesiones. Es decir, si pierde la media de 70, teníamos la primera señal de que, cuidado, nos vamos a los 8 euros y esa zona es la perfora a buscar la media de 200 en el diario. Mientras tanto, en el gráfico semanal seguimos viendo una clara tendencia alcista, en la cual hay que vigilar esa divergencia. Además, fijaros, lo acabo de ver en el MAC, también tendríamos una divergencia. Aunque sí que es verdad que estaría marcando una clara señal de venta. Esta semana, de momento, la vela que está dejando no es muy positiva, pero la clave va a estar en la última parte de la semana, lo que decíamos al principio. Si sigue corrigiendo la segunda parte de la semana, puede dejar una vela muy fea, una vela que nos indique que puede haber una corrección más importante. Que vemos que se mantiene o incluso vemos unas sesiones de la semana que nos quedan con subidas, pues podría indicar que puede ser un movimiento lateral, una simple corrección para continuar al alza sin mayores percances por el camino. Y en el gráfico mensual, fijaros como decíamos que teníamos una divergencia muy clara también por aquí, muy peligrosa, pero que la deberíamos tener en cuenta si nos íbamos hasta la zona de los 6 euros y les perforaba. Fijaros que ha hecho, mantenerse al alza. Clarísimamente. En otros bancos, fijaros, como en esta ola de aquí de diciembre hemos visto una envolvente, o en otros se ha quedado a la mitad, luego se ha quedado por aquí remoloneando, pero
En el caso del BVA, fijaros cómo las dos velas que ha tenido en enero y en febrero han sido muy positivas. ¿Y eso que ha permitido? Pues que la divergencia, fijaros aquí, el máximo estaba en 74,26 y ahora está en 75. Se estaría rompiendo esa divergencia, sería muy buena señal. ¿Qué pasa? Que nos queda toda la segunda parte de febrero, es decir, hay que ir con calma. Si la rompes, muy buena señal, yo diría que para todo el año 2024. Pero como decimos, cuidado porque nos queda todo febrero. Febrero puede ser un año que la segunda parte no suele ser muy positivo para las bolsas. Ya sabemos que marzo también es un poco regulero, así que hay que tener bastante cuidadito ahora mismo. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo y espero que os hayan gustado estas tres acciones. Creo que es importante también que de vez en cuando comentemos alguna cosa que me decís en los comentarios, como lo de los stop loss por aquí, aunque a lo mejor me salga un poco del tiesto de lo que estamos hablando, pero también creo que el objetivo de este canal, lo hemos dicho muchas veces, es aprender, y creo que la mejor forma de aprender pues es verlo aquí, en directo, en el gráfico, y mejor que en un comentario, que a lo mejor lo entendéis o no lo entendéis, o a lo mejor yo no me sé explicar bien. Así que aquí creo que es la mejor manera. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa la semana, porque ahora mismo en Estados Unidos estamos viendo que está un poquito racaneante, no acaba de recuperar lo que perdió ayer, está bastante lejos de hecho de recuperarlo, pero tampoco tiene, o parece que tiene la fuerza suficiente para continuar con el rebote. Así que, como decíamos, totalmente clave las dos últimas sesiones de la semana. Por aquí, pues estaremos mañana de nuevo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Este domingo vamos a tener ya otra vez vídeo del resumen semanal, después del parón del fin de semana pasado. Así que aprovecho para recordaros que me podéis dejar en los comentarios todas las acciones que queráis que analice y el domingo las vemos, además de muchísimas más cosas que tenemos que analizar en los gráficos. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.